Como ustedes saben, en todas y cada una de las clases se debe hacer mención a que deben guardar las normas de convivencia, las normas de bioseguridad sobre todo. Entonces, importante que siempre usen el tapabocas, siempre que eviten una cercanía inferior a 1 metro. Deben usar, desinfectar o lavar sus manos constantemente. ¿Listo? Y pueden usar los puntos de desinfección del colegio. Ahora sí, ¿en qué habíamos quedado la clase anterior? ¿En qué? Fernanda, a ver, te escucho. Sí, uy, se le quedó claro, bien. Le quedó claro, ¿sí o no? Entonces, ustedes ya conocen muy bien las leyes de Mendel. ¿Sabe qué debería pedirles esta segunda evidencia? Los apuntes del cuaderno desde la primera y segunda evidencia. Obvio. Como nadie toma nada. La cuestión es que te dispersas tú. Siempre tienes que encontrar un punto de relación. Recuerda mi consigna. Todo se relaciona con todo. Y Fernanda, hasta acá. Sí, dale. Rápido, 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 rápido. Recuerda, todo se relaciona con todo. Cuando hablamos de la clase anterior, por ejemplo, de las abejas, ¿tú crees que no hay una relación entre la forma comunicativa que desarrollan las abejas con la evolución y con la genética? No, sí, siempre todo se relaciona con todo, pero ¿por qué no es al punto? No, copia todo. Cópialo todo. Mi amor, es que tú no puedes ver el mundo fragmentado. ¿Y por qué no? No, porque eso quiere decir que no estás comprendiendo. Por algo son áreas, ¿no? Por eso le hemos embarrado en el modelo educativo. Por eso le hemos embarrado en el modelo educativo, mi amor. Por ver todo fragmentado. Entonces, imagínate que yo hablara solo de los genes a partir de Mendel. Sí, y que no hiciera una contextualización de por qué Mendel tiene que o tuvo que desarrollar esta teoría. Es imposible sin el contexto, o sea, es profundamente un desacierto. Razón por la cual, por ejemplo, cuando ustedes toman las notas, no importa el orden en que las tomen. Es para que ustedes las relean y se acostumbren a hacerlo en todas las clases. No es la mía. No, no es. ¿No vas a escribir? No, pues sí, no, No, pues tú, o sea, ustedes deciden, o sea, nadie los va a obligar obviamente a tomar o no nota. Si no quieren tomar nota, ¿cómo mi vida? ¿Qué? No, 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 no pasa nada, o sea, si no quieren tomar nota, no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada, nada de nada. Y cuando no pasa nada, se ponen 30 y ya. Pero es que ustedes tienen que aprender, muchachos, que en la vida se toman decisiones. Y ustedes tienen que ser firmes con sus decisiones y deciden no tomar nota, pues no toman nota, ya. Entonces, hilo, es mucho. Yo pongo el título y es como al final terminamos hablando de una cosa que. Escribe lo que tú creas que sea importante. ¿Listo? ¿Estamos? Lo que tú creas que sea importante y que te sirva. Si crees que lo que yo me desvío no te sirve, pues no lo pones y ya. Dices, no, esto no me sirve. Eso se llama decidir. Ustedes ya son grandes. ¿Qué? Por eso hay que formarlo. Imagínate en la universidad. Bueno, chicos, vamos a copiar lo siguiente.
Mis amores, saquen el cuaderno. No, ustedes tienen que acostumbrarse que tienen que ser independientes. Si ustedes en la universidad no toman nota, quiere decir que son muy tesos o que se van a tirar la materia. Una de dos. Una de dos. A mí me sirve escribir, porque yo no me memorizo tanta información. A mí. Seguramente a ti. Pero hay gente que no necesita escribir y aprende muchísimo. Lo único que quiero es que tengan el hábito de escribir. Independientemente, es que hay si toda la información, no, quiero que tengan el hábito en todas las clases. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, nosotros conocemos a nuestro amigo Mendel, ¿sí o no? Y entonces ya habíamos visto que él había trabajado con los guisantes y él empieza a pensar en tres diferentes leyes. Ahora, estas leyes, a diferencia de las leyes de la física y la química, no son leyes que se cumplan al 100%, sino que la genética nos va a dar una probabilidad. ¿Sí? La genética mendeliana nos va a dar es probabilidades. Vamos a ver qué probabilidades hay de que hayan más amarillas, más verdes, pero eso puede variar. Eso puede variar. Hoy en día no se trabaja con genética mendeliana. Se trabaja con genética molecular. La genética molecular sí coge el ADN y por medio de computadoras sabe cómo van ubicadas las bases nitrogenadas y las puede modificar. Eso sí nos dice al 100% cómo van a ser las siguientes generaciones. ¿Listo? Entonces, es que me emociona. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas leyes de Mendel, ubicamos tres. Ustedes me habían dicho que con la profe Jennifer habían visto dos. Son filiales, sí. Pero digamos que los cuadros de Punnett vienen después, ¿sí? ¿Quién lee la primera ley? A ver, así, chiquita. A ver, María José. Primera ley. Cuando se desarrollan variedades de individuos de raza pura, denominado carácter, todos los individuos de la primera generación son iguales. Listo, miren esto. ¿Cómo es que denominamos a la generación original? Se puede denominar inicial o F sub 0. La primera. Es que la F1 son los hijos de esta primera. ¿Sí me entiendes? Es decir, tus papás serían la F sub 0 y tú serías F1. ¿Listo? ¿Y tus hijos? ¿Los hijos de qué? Bueno, eso es según la percepción de donde los tomemos. Por ejemplo, si tú partes de la línea genética con tus papás, ellos serían la F sub 0 o el origen. Y tú serías la descendencia, o sea, la F1, filial 1. ¿Y yo para mis hijos sería la F0? Si te toman así, sí. Depende de dónde lo tomes. Por ejemplo, si tú tomas a tus abuelos, pues tú serías la F2, porque tus papás serían la F1. Y así, mirando las descendencias. Entonces, miren, dice, cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo dos organismos, digamos, homocigóticos, tanto dominantes como recesivos, eso ya lo manejan ustedes, ¿cierto? ¿O toca explicarlo? ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo uno dos dominantes, o si uno dos recesivos, la generación va a ser totalmente igual a los padres. ¿Listo?
O sea, en el fenotipo, ¿no? O sea, cómo se expresa. Por ejemplo, si yo uno a una persona que tiene un gen dominante para el cabello crespito y una otra persona que tiene gen dominante para cabello crespito, podemos decir en un 100% que los hijos van a tener el cabello crespito, ¿sí o no? Que por ejemplo, mi mamá y mi papá tienen el pelo liso, pero yo lo que me hace es que mucho colectivo. No, lo que pasa es que, ¿eso qué quiere decirnos? Que no es un gen dominante. Y tú lo que expresaste de pronto es un gen recesivo también. Entonces, puede pasar que tú estés presentando caracteres de tu abuelo, de tu bisabuelo o bisabuela también, y se expresan de esa manera. Si algún familiar anterior tuyo tuvo ese rasgo de cabello, tú o alguno de tus hijos puede volver a presentarlo, ¿sí? Así ellos tengan el cabello más liso del mundo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si ellos hubiesen tenido, por ejemplo, cabello, pongamos cabello en mayúscula, pongamos que esto es cabello liso. Y en minúscula, pongamos que esto es cabello crespo. ¿Listo? Entonces, si tu papá y tu mamá hubiesen sido los dos CC mayúscula, los dos, o sea, dominantes, tú sí o sí hubieses nacido con el cabello liso. ¿Listo? Pero si los dos hubiesen sido CC minúscula, que son dos recesivos, cuando se unen los recesivos, ¿qué pasa? Se expresan. ¿No? Y hubieses tenido el cabello crespito. ¿Pero qué pudo haber pasado? Seguramente, que eran heterocigóticos, es decir, pueden ser C, o sea, se les expresa el cabello liso, y podían tener en el otro gen una C minúscula para el cabello crespito. Y tú sacaste este. Y ellos tienen este. Dime. Tal vez alguno de los papás de Fernández de Claro, mi amor, es que mira, es así. Por ejemplo, si los papás de Fernanda tienen este gen, este genoma, o sea, un carácter dominante y un carácter recesivo, puede ser que a los dos se les unió este carácter recesivo y Fernanda salió así, chin, cabello crespito o más ondulado. Pero ellos tienen un gen dominante acá, ¿listo? Eso pudo haber pasado, ¿listo? Entonces, dice, cuando se cruzan dos variedades, perdón, de individuos de raza pura, dime, ¿no? ¿Eso se explica por la edad también? O sea, Claro, mi amor. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestro ADN nuestro mapa del cuerpo, o sea, dónde tiene que ir tal cosa y cómo tiene que ir tal cosa. Es el mapa de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero eso no es que tú naces y de una se expresó todo, sino a medida que tú vas creciendo, se activan algunos genes que empiezas tú a producir, chan, 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 y se va desarrollando. Casi todos, digamos, todos decimos eso. Cuando yo era chiquito tenía los ojos azules o claros y entonces empezaron a oscurecer cuando fui creciendo y ya no. Pues claro, porque tú cuando chiquito no produces tanta melanina como cuando eres grande. Entonces los ojos se van a oscurecer y el cuerpo va a cambiar mucho y entonces a medida que vayamos creciendo se van activando más y más genes. Se activan con el tiempo. ¿Listo? María José. yo me parezco en algún aspecto a mi abuelo y mi papá, pero sí a mi tía, no a mis abuelos, sino a mi tía de parte de mi papá, ahí cómo sería. ¿Cómo es y cómo sería? Sí, es como mi hermano conmigo. Claro. Sí, así. ¿Cómo? Desde mi hermano también se parece mucho a mi tío. Claro. Lo que pasa es que obviamente son rasgos familiares. Digamos, Aleja, muchos conocemos a Andrés, ¿sí o no? Al hermano. Y muchos dicen, no, es que no se parecen en nada. Sí se parecen en mucho, pero tienen muchas diferencias. Y tienen rasgos también genéticos muy parecidos. Para los que no conocen el hermano de Aleja, es así con el cabello monito, bien blanquito. Ojos claros también tiene. Ojos claros. Y entonces Aleja es la antiparte, o sea, la contraparte perfecta de él.
así toda morenita, cabello oscuro, ojos oscuros, o sea, toda una latina, sí, latina. ¿Eso por qué pasa? Primero, ¿cuántas personas de cabello claro y ojos así como tu hermano hay en la familia? Mi mamá era mona, pero pues ahora que no sé. Mi tía es mona y clara, mi tío es ojiclaro, mi tío es ojiclaro también, y mi abuelito es ojiclaro, y la mamá era ojilazul. ¿De dónde? ¿De acá? ¿De algún país en específico viene? Ok, toca ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, estos rasgos casi siempre en estas zonas donde estamos nosotros, esos son genes recesivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno cómo sabe que son genes recesivos. Pero digamos, si tú ves una persona así, si tú me ves a mí, ¿me ves letras minúsculas o mayúsculas? No. O sea, uno puede, básicamente, mírense ustedes, así, cha, cha, cha. Y si se miran entre ustedes, pueden determinar cuáles son los rasgos dominantes en Colombia, o por lo menos en Bogotá, en una pequeña parte. El cabello oscuro, la piel más o menos morenita, hay excepciones, obviamente, pero la mayoría de personas tienen estas características. Diferente si yo estuviera en Noruega, o si estuviera en Islandia. ¿Sí conocen a la gente de Islandia? ¿Quieren ver una foto de los islandeses? Mira. Digamos, por ejemplo, si yo estoy en Islandia, que es el de... ¿Se han visto la selección islandesa de fútbol? Que los más son los propios vikingos. ¿Sí? Entonces, digamos que la diferencia, miren, por ejemplo, esto. Profe, dime, mamá. se parecen a los alemanes. Claro, ustedes se han visto la serie, o bueno, todo lo que tiene que ver con los nórdicos vikingos, los vikingos. ¿No han visto la serie Vikingos? ¿No saben qué es un vikingo? ¿No saben qué es un vikingo? Muchos vikingos eran de Islandia, de Noruega y todos esos países al norte de Europa. Entonces ellos tienen rasgos todavía muy heredados. Entonces miren que uno se puede dar cuenta, tan solo por fotografías, de los cambios en el fenotipo de una. Y uno puede ver que hay también cierto tipo de caracteres dominantes. Dime. Porque casi toda la mayoría de extranjeros son altos. Qué gran pregunta. La respuesta te la debo porque... No, mentiras. Evolutivamente es muy difícil saber eso, la verdad. Hay muchas teorías que nos dicen, según la ubicación del planeta, ¿sí? Digamos, los vientos influyen, la altura, el oxígeno que hay en ciertos lugares. Pero digamos que la cuestión es sobre todo porque los latinoamericanos somos tan bajitos. Y es que es una mezcla, somos muy mezclados, entonces los indígenas no eran tan altos, ¿sí? Y obviamente nosotros, adiós, entonces nosotros tenemos mezcla entre españoles, mezcla entre incluso ingleses, incluso alemanes, incluso, sí, claro. O sea, en tiempos de la independencia, muchachos, acá había una gran cantidad de ingleses, franceses, alemanes, ayudando a la independencia del país. Entonces, eso también, eso no queda ahí corto. Obviamente, como ustedes saben, pues los españoles violaron a muchas indígenas, tuvieron hijos, de ahí nacen los criollos, y entonces esa mezcla hizo que nosotros, o que se juntaran, pues los genes que tenían característicamente dominantes los indígenas con los genes de los españoles. Ahora, los españoles no son los más altos de los europeos, ¿sí? Sino que, digamos, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, a los islandeses, a los noruegos, y también son muy altos, pero ellos no vinieron acá. Y los ingleses también suelen ser más altos, o sea, los nórdicos, los países del norte de Europa. Entonces, miren que los estadounidenses, por ejemplo, como allá llegaron los ingleses en grandes cantidades, pues ellos sí mantuvieron esa altura. Además que los Sioux, los indígenas
norteamericanos no se mezclaron porque eran mucho más agresivos que los muiscas de acá. Entonces no hubo una mezcla tan fuerte y hubo un ataque más sistemático donde los mataron prácticamente. No hubo tanta mezcla. En cambio, acá en Sudamérica sí hubo, bueno, en Centro y Sudamérica sí hubo una mezcla muy grande. Los latinoamericanos somos muy bajitos respecto a muchos lugares. ¿Por qué? Porque, como les venía diciendo, los indígenas no tenían una gran altura. Ahora, definir por qué se dieron esos cambios es como decir, como, porque no sé, porque las mariposas desarrollaron alas y no otra cosa, pues, esa adaptación. ¿Sí? Nosotros acá tenemos grandes recursos, entonces, pues, nuestro cuerpo no necesita un desarrollo tan exigente como en otras zonas en nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos todos los recursos, etcétera. Pero eso son teorías. ¿Listo? Entonces, estábamos con la primera ley. No me desvíe, Fernanda. Lo que pasa es que estaba explicando que hay unos caracteres, cuando él dice raza pura, ¿cierto? Podemos ver también muchos rasgos dominantes de una zona. Hay un rasgo dominante que nosotros no lo podemos ver a simple vista, pero muy fácilmente uno puede decir, también virtualmente vamos a hacer este ejercicio. Levanten la mano las personas que somos O positivo. O positivo. Y virtuales, ¿quién es O positivo? Levanten la mano. Levántenla. ¿Quién? ¿Acá quién? ¿Tú? ¿No? Entonces tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de 26. Bueno, ahí aumentó un poquito. Entonces, por ejemplo, el O positivo es un carácter dominante. ¿Quién es A positivo? Que es el que le sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amigos del salón. ¿Quién es B positivo? ¿Padilla es B? ¿Padilla? No. ¿Ninguno es B? ¿Ninguno del salón es B? ¿Positivo? ¿Quién es AB? Positivo. ¿Y tú qué eres? Ah, listo, ya vamos con los negativos. Catalina, ¿eres AB? ¿Positivo? Sí, profe. Wow. El AB positivo es un grupo de sangre que puede recibir de todos los tipos de sangre. O sea, tú eres única en tu especie. No, hay varios tipos, sí. Yo he leído hasta morada y todo. Cambian, hay más tipos de sangre, pero estos son los principales. Entonces, bueno, Catalina, ¿sí es Catalina? ¿Catalina? Acá está Catalina. Sí, profe, Catalina. Eres bendita entre todos, eres la única del curso que es AB y eres una afortunada porque en el caso de que necesites una transfusión de sangre, cualquier tipo de sangre, sea positivo o negativo, te sirve, cualquiera. ¿Listo? Ahora sí, negativos. ¿Quién es O negativo? ¿O negativo? ¿O negativo? ¿Alguien más? Sí, déjame ver. ¿Alguien más es O negativo? Bueno, tenemos dos casos muy especiales. Catalina, que es muy afortunada y puede recibir todo tipo de sangre. Y Fernanda, que también es muy afortunada, pero tú solo puedes recibir O negativo. Y solo una vez en la vida O positivo. Solo una vez en la vida O positivo. Pero solo una vez. Y de ahí en adelante solo puedes recibir O negativo. Eres la única del curso. Las dos son, oiga, es la primera vez que pasa en un curso que están los dos tipos de sangre más raros que existen. Entonces, podemos decir... Claro, mi amor. O sea, tú eres súper recesiva. O sea, se unieron genes recesivos. Y sí, ¿no? Y eso es bueno también. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que hay una muy buena variabilidad genética. Muy buena. Eso es muy bueno. Entonces, digamos que, miren, tenemos AB
tenemos O negativo en este curso, los dos tipos de sangre. Y miren que de todos los estudiantes, de todos, incluyendo al profesor, solo es una niña y otra niña de los dos tipos de sangre. O sea, nos están diciendo que no es un carácter dominante. O sea, es muy raro encontrarlo realmente. ¿Quién es A negativo? A negativo. Ninguno. B negativo. AB negativo. Que esa es más rara aún. O sea, AB negativo sí es rarísimo, rarísimo. Profe, ¿Los tipos de sangre? profe, Dime, mi amor. porque, o sea, porque un niño nace con sangre dorada, ¿sí le dicen así? ¿Sangre dorada? Un miembro de un club muy exclusivo. Dice, antígeno D, o sea, eso es otro tipo, esto es muy raro, ¿no? Dice, antígeno RH es el D. Carecen de antígeno. Bueno, no. Según lo que entiendo, acá es un nuevo tipo de sangre. Es un nuevo tipo de sangre, no, sino es un tipo de sangre, que sería el A, B, y este le denominaron el D. Debe ser muy raro. Me imagino que debe ser por las coloraciones de hierro, supongo yo. Literalmente aparece, es como de color dorado. Sí, 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 debe ser por la cantidad de hierro que puede albergar, supongo yo. ¿Qué es la sangre dorada? Que tiene inusual y peligroso la sangre con RH nulo. Es comparada con el oro por la valiosa que es. ¿Listo? Lo bueno, quien porta esta sangre es un donante universal más poderoso que quien tiene el O negativo. Puede salvar muchas vidas. Lo malo, solo pueden recibir su mismo tipo de sangre y es casi imposible de conseguir. Solo lo tienen cerca, es como tú. Pero dice que es más difícil de conseguir que eso. What? Qué sangre tan rara. O sea, eso quiere decir que es un gen totalmente recesivo, difícil de encontrar, mejor dicho. No se expresa casi. Y nosotros somos víctimas de los genes. ¿Cómo? Bueno, mi amor, Profe, no, espérame. Me preguntan acá que qué pasa si profe, nosotros recibimos. Espérame. Amigo, me preguntan acá que si, ¿qué pasa si nosotros recibimos un tipo de sangre que no es la nuestra? Se nos coagula la sangre y morimos. O sea, la sangre se espesa. ¿Por qué? Porque, y acá explico lo que Laura quería saber, y es, ¿por qué le pusieron esos nombres de A, B, O y eso? Claro. Entonces vamos a ver, tipos de sangre. Eso es gracias a unas proteínas que nosotros tenemos en nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Y esas proteínas, ¿para qué nos sirven, profe? Pues nos sirven para... ay, perdón, no quería hacer esto. Estas proteínas nos sirven para que nuestros glóbulos blancos no las maten y las identifiquen como parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, eritrocito, ¿qué es un eritrocito? Glóbulo rojo, ¿listo? Lo mismo. Eso significa eritrocito, glóbulo rojo. Entonces, vean, nosotros vamos a tener varias cosas. Y entonces dijeron, miren esto. Bueno, este no lo vamos a explicar todavía. Entonces, cuando empezaron a ver, antes de que hicieran esos estudios, pues le hacían transfusiones de sangre a personas y no sabían por qué unos sobrevivían y otros se morían. Entonces empezaron a darse cuenta que cuando cogían un tipo de sangre de una persona y lo mezclaban con otra,
algunas veces se seguía quedando líquido. Y cuando se lo ponían a otro frasquito de otro tipo de sangre, se formaban como unas burbujas y se encerraba la sangre y quedaba así como una bolita.